La noche anterior a la boda con Andrés, lo escuché charlar despreocupadamente con alguien. ¿De verdad vas a casarte con Amelia? ¿Vas a renunciar a Ana? Amelia es muy bien portada. Es adecuada para traerla a casa como esposa. Eso es cierto. Para ti, mientras no sea Ana. En realidad da igual con quién te cases. En la boda, me miró con dulzura, justo cuando estaba a punto de ponerme el anillo en el dedo. Di de pronto un paso atrás y dejé el ramo de novia. Lo siento, Andrés, no me voy a casar contigo. Más tarde, regresé a Hong Kong con mi hija y volví a encontrarme con Andrés. Se quedó mirando a mi hija, completamente aturdido. Amelia, se parece muchísimo a ti. Muy linda, muy hermosa. Sonreí dulcemente. ¿De verdad? Pero yo creo que se parece más a mi marido. Capítulo 1. Bajo el amparo de la noche. El jardín estaba tan silencioso que se podía oír el suave canto de los insectos. Sostenía unas cuantas rosas que acababa de cortar y estaba a punto de subir las escaleras, cuando escuché voces conversando no muy lejos. Andrés, ¿de verdad has decidido casarte con Amelia y renunciar por completo a Ana? Al oír mi propio nombre, me detuve instintivamente y levanté la vista. Dos personas estaban de pie en la terraza. A una de ellas la conocía muy bien. Mi prometido, Andrés, mañana se convertiría en mi esposo. Bajo el cielo nocturno de un azul profundo, apoyaba despreocupadamente el brazo en la barandilla. Sin embargo, en ese rostro apuesto se percibía una tristeza y una melancolía imposibles de ocultar. Amelia es muy bien portada. Es ampliamente adecuada para casarse y llevarla a casa como esposa. Mientras decía esto, sacudió la ceniza de su cigarrillo y sonrió al amigo que tenía al lado. En cuanto a Ana, ya sabes cómo es. Exacto. Para ti, mientras no sea Ana, en realidad no importa con quién te cases. Su amigo suspiró, como si sintiera lástima por él. Andrés no dijo nada más, solo bajó ligeramente la cabeza y dio una calada a su cigarrillo en silencio. El humo era tenue, pero mi vista ya se había nublado por completo. Las rosas que tenía en la mano, aún húmedas por el rocío, cayeron al suelo, con los pétalos esparcidos en desorden. Tras 2 o 3 años de rupturas y reconciliaciones, siempre me había sentido ansiosa e insegura, sin encontrar la razón. Así que eso era. Su corazón había pertenecido a otra persona todo el tiempo. Me di la vuelta. El dobladillo carmesí de mi vestido se balanceó suavemente por los escalones. Quienes no son amados, incluso en su torpe despedida, pasan sin dejar sonido alguno. Capítulo 2. Levanté el dobladillo de mi vestido y empecé a caminar cada vez más rápido. Al rodear una zona de arbustos, casi choqué con alguien que venía de frente. Perdón, me disculpé apresuradamente, pero al ver a la persona frente a mí, me quedé de inmediato quieta, obediente por reflejo. Hermano. Samuel vestía un traje negro de negocios. No muy lejos detrás de él lo seguían su secretaria y su asistente. Vi que la secretaria llevaba un maletín y no pude evitar quedarme un momento atónita. Parecía que Samuel tenía asuntos de trabajo y estaba a punto de marcharse. Pero mañana era mi boda. ¿Por qué corres tan rápido? Samuel me miró de reojo. Su voz seguía siendo tan indiferente como siempre. No, no es nada. Bajé la cabeza, sin atreverme a cruzar miradas con él. Desde que a los 10 años fui adoptada por la familia Martínez. Desde el primer día que entré en esa casa, la persona que más miedo me daba siempre había sido este hermano solo de nombre. Vayan primero al coche y espérenme allí, ordenó Samuel Martínez. Cuando todos se alejaron, dio entonces un paso lento hacia mí, y yo, de inmediato, retrocedí instintivamente. Al verme retroceder, Samuel se detuvo, levantó la mano y se ajustó las gafas. La noche era profunda. Casi no podía distinguir su expresión. Solo sentía que el reflejo de la luz en los cristales era tan frío que hacía estremecer el corazón. Hermano, ¿vas a viajar por trabajo? Hay unos asuntos en Pekín, pero mañana es mi boda. Me entró la urgencia en el pecho y, sin pensar, agarré la manga de su chaqueta. ¿No vas a asistir a mi boda? Samuel curvó ligeramente los labios, pero esa sonrisa llevaba un matiz de burla y autodesprecio. Amelia, tú y yo no tenemos ningún parentesco de sangre. El significado implícito era claro, no eras tan importante. Me quedé paralizada. Mis dedos se aflojaron rígidamente y mi rostro quedó completamente pálido. Sí, desde pequeña sabía que había sido adoptada por la familia Martínez. Yo llamaba hermano a Samuel Martínez, pero Samuel solo tenía una hermana biológica. Si fuera su boda, Samuel jamás faltaría. Yo no era más que una hija adoptiva. Que aceptara asistir a la cena familiar previa a la boda ya era, en realidad, una cortesía hacia mí. El regalo de bodas para ustedes dos ya he pedido que lo dejen en el tocador de tu habitación. Y, felices bodas, hermanita. Después de decir eso, Samuel no volvió a mirarme y se marchó directamente.
pero en el fondo de mi corazón estalló un trueno sordo. Desde que cumplí los 18 hasta ahora, habían pasado exactamente 6 años. Era la primera vez en 6 años que Samuel me llamaba hermanita. Capítulo 3. Durante 22 años fui una chica obediente. Desde que a los 10 años perdí a mis padres y fui adoptada por Jonathan Martínez, amigo íntimo de mi padre antes de morir. La primera cosa que aprendí fue a ser dócil y sumisa. Ser dócil para ir al colegio femenino más prestigioso de Hong Kong. Ser dócil para seguir la opinión del tío Martínez y estudiar diseño de joyas. Llevar dócilmente el pelo largo, negro y liso. Vestir siempre vestidos elegantes y recatados. La palabra que más decía siempre era, de acuerdo, pero ahora iba a hacer, por primera vez en 22 años, la cosa más rebelde y descarriada de todas. La boda con Andrés comenzaría puntualmente a las 11 de la mañana. Vestía un hermoso vestido de novia blanco, sosteniendo el ramo, de pie frente a Andrés. Él me miraba con su habitual dulzura, una dulzura capaz de hacer que uno se engañara sin darse cuenta, como si de verdad me quisiera. Amelia, ¿aceptas casarte con Andrés y convertirte en su esposa? La voz del oficiante resonó. Andrés sostenía el anillo y me miraba sonriendo, esperando que asintiera. Todos los invitados guardaron silencio, esperando a que el novio colocara el anillo en el dedo de su novia, pero de pronto di un paso atrás. Dejé el ramo de novia en el suelo. Lo siento, Andrés, no me voy a casar contigo. Mi voz era suave, pero cada palabra se oía con absoluta claridad. Toda la sala quedó en silencio. Incluso se podía escuchar el viento pasando entre las copas de los árboles. El rostro de Andrés se llenó de evidente desconcierto. Amelia, no hagas tonterías. No respondí, solo me incliné. Levanté el largo y complicado dobladillo de mi vestido y me di la vuelta para bajar del escenario. Capítulo 4. A las 11:30 de la mañana, hora de Pekín, la secretaria empujó la puerta del despacho de Samuel Martínez, visiblemente nerviosa y agitada. Señor Martínez, acaba de llegar una noticia desde Hong Kong. Habla. La boda de la señorita Amelia con el señor Q. Ha ocurrido un imprevisto. La pluma en la mano de Samuel se detuvo. Alzó la vista, con la mirada fría y sombría. ¿Qué imprevisto? Es así, señor Martínez, la señorita Amelia, ella, rompió el compromiso en el mismo lugar de la boda. ¿Qué has dicho? Samuel se levantó de golpe. En sus ojos había menos sorpresa que incredulidad. La secretaria se apresuró a relatar todo lo ocurrido de la forma más concisa posible. Tras escucharla, lo primero que preguntó Samuel fue, ¿dónde está Amelia ahora? ¿Cuál fue la reacción de la familia Q? ¿El viejo no le puso las cosas difíciles? Solo sabemos que la señorita Amelia se cambió de ropa y se marchó. La familia Q está bastante enfadada. En cuanto a su padre, por el momento ha cerrado las puertas y no recibe a nadie. Prepara de inmediato el avión privado. Samuel tomó su chaqueta y se dirigió hacia la salida. Despegamos en media hora. Volvemos a Hong Kong. Sí, señor Martínez. La secretaria lo siguió a toda prisa, secándose en silencio el sudor de la frente. Al parecer, había apostado correctamente, siempre que se trataba de la señorita Amelia. Por muy fuera de lugar que pareciera el comportamiento del señor Martínez, él lo pasaría por alto. Capítulo 5. Estuve mucho tiempo de pie frente al despacho del tío Martínez, pero no quiso verme. Al final fue la señora Martínez quien mandó a alguien a llamarme. Era la esposa que el tío Martínez tomó después. Aún no había cumplido los 40. Tras casarse, dio a luz a un hijo y una hija. Ambos ya estaban en primaria, así que su posición en la familia era firme. Señora, me llamó usted. No había terminado de hablar cuando ya había recibido una bofetada en la cara. Sin padre ni madre, como era de esperarse, sin educación, me miró con sarcasmo. ¿Sabes que lo que hiciste hoy hizo que la familia Martínez perdiera toda su dignidad? Lo que hice, yo misma asumiré las consecuencias. Me toqué la mejilla ardiente. En el pecho parecía arder una llama. Perdí a mis padres a los 10 años y fue la familia Martínez quien me acogió. El tío Martínez y la tía Martínez fallecida me criaron con esmero. Si dice que no tengo educación, está acusando al tío Martínez y a la tía Martínez, que ya murió, de no haberme educado bien. ¿O está diciendo que, desde que usted se casó con él, no ha cumplido con las responsabilidades y deberes de una mayor? No quise seguir perdiendo palabras. Si debía disculparme, solo era con la familia Martínez, con el tío Martínez y con la tía Martínez que tanto me quiso. Amelia, piénsalo bien. Al romper el compromiso con Andrés Q, ¿crees que aún podrás encontrar una familia política mejor que los Q? Entonces no me casaré en toda mi vida. No es necesario que se preocupe por mí. Pasé toda una tarde en la tumba de mis padres. No me arrepiento de la decisión que tomé hoy, porque sé muy bien que,
Si no lo hubiera hecho así, si anoche hubiera ido directamente a hablar con el tío Martínez para cancelar la boda, el resultado habría sido solo uno, como tantas otras veces antes. En cuanto los mayores mostraran un atisbo de dificultad, yo habría vuelto a sacrificarme y aceptar obedientemente, pero esto era un asunto de matrimonio, la felicidad de toda mi vida. Solo llevándome a mí misma a un callejón sin salida podía encontrar una salida. Papá, mamá, en los 12 años que he vivido en la familia Martínez, esta es la primera vez que desobedezco, que no sigo las reglas, que no pienso en el conjunto, que no quiero guardar las apariencias. ¿Me culparán por no haber sido sensata? En la lápida, mis padres solo me miraban con una sonrisa suave y comprensiva. Ellos ya nunca podrían. Cuando su hija más querida estaba en su momento más frágil y necesitada, estar a su lado, abrazarla y consolarla. Capítulo 6. Cuando regresé a mi pequeño apartamento, ya eran las 10 de la noche. Salí del ascensor y introduje la huella dactilar para abrir la puerta. En el instante en que se abrió, de pronto percibí un leve olor a tabaco. La sala de estar, que debería haber estado vacía, tenía ahora a una persona más. La noche era profunda. Fuera de la ventana brillaban las luces deslumbrantes de la ciudad. Samuel estaba sentado en el sofá, con un traje negro de negocios, sobrio y solemne. Eso acentuaba aún más esa frialdad distante que mantenía a cualquiera a raya. Hermano, murmuré en voz baja, ya tan asustada que sentía las piernas y las manos débiles. Lo ocurrido en la boda seguramente ya había llegado a sus oídos. Yo había hecho quedar en ridículo a la familia Martínez. Samuel Martínez, como heredero de la familia, sin duda estaba furioso. Samuel se puso de pie y se quitó las gafas. Retrocedí instintivamente hasta que mi espalda chocó contra la puerta y ya no tuve a dónde ir. Cuando Samuel se detuvo frente a mí, yo ya estaba tan asustada que casi rompía a llorar. Hermano, lo llamé con voz temblorosa, queriendo suplicar como cuando era más joven. Pero Samuel habló primero. ¿Por qué rompiste el compromiso? No me gusta, no quiero casarme con él. Amelia, ¿lo has pensado bien? Asentí con fuerza. Sí, lo he pensado bien, ya lo decidí. ¿Y si él, como antes, vuelve atrás para convencerte? Samuel me miró fijamente. Ese rostro apuesto, cubierto por una capa de frialdad, se volvió inalcanzable. Aparté lentamente la mirada. No lo hará. ¿No hará qué? Explícalo bien. No me convencerá. No volveré atrás y tampoco me casaré con él. ¿Aún te gusta? Me quedé un instante en blanco. ¿Me gustaba? Tal vez alguna vez hubo un gusto superficial, pero más bien era porque los mayores pensaban que él era muy adecuado para mí. Así que asentí obedientemente y estuve con Andrés. Pero tras oír aquellas palabras la noche anterior, ese mínimo resto de afecto ya se había disipado por completo. Después de todo, yo ya estaba acostumbrada a ser elegida y abandonada. Ya no me gusta. ¿Estás segura de que ya no te gusta? Levanté mis ojos enrojecidos. Había agravio en ellos, pero también determinación. Estoy segura, ya no me gusta, y nunca volveré a gustar de él. Bien. Samuel asintió levemente y, de pronto, levantó la mano y me sujetó con suavidad el mentón. Amelia, justo cuando me quedé paralizada y quise empujarlo. Samuel bajó la cabeza y me besó, ligero como el roce de una libélula sobre el agua. ¿Quieres casarte conmigo? Capítulo 7. Me quedé completamente aturdida, tanto que me quedé plantada frente al espejo del baño durante media hora sin reaccionar. Amelia, ¿ya estás lista? Samuel estaba fuera de la puerta y llamó suavemente. Respondí de manera atropellada y, armándome de valor, abrí la puerta. Hermano, no sabía en qué momento se había quitado la chaqueta del traje. Tenía desabrochados 2 botones de la camisa y la corbata aflojada, colgándole de forma descuidada. Eso le daba un aire más relajado, menos distante. Le eché un vistazo y bajé enseguida la cabeza. Normalmente siempre lo veía con ese estilo formal de negocios, serio y rígido. Era la primera vez que lo veía así. ¿Ya lo has pensado? Tal vez por el tono grave de su voz, parecía esconder un matiz de suavidad. Me llevé la mano al pecho, donde el corazón latía de forma caótica. Bajé las pestañas y respondí con una voz tan baja que apenas se oía. Todavía no. Samuel levantó la muñeca y miró el reloj. ¿Cuánto tiempo necesitas? Apreté con fuerza la tela a la altura del corazón y, reuniendo valor, alcé la vista. ¿Tengo que decidirlo esta misma noche? ¿Es tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué quieres casarte conmigo? ¿Por qué crees que un hombre quiere casarse con una mujer? ¿Cómo iba a saberlo? Samuel siempre había sido alguien que no dejaba traslucir ni alegría ni enfado. Imposible de descifrar. Desde pequeña le había tenido miedo. Cuando tenía 16 años,
Un chico de último curso me escribió cartas de amor para perseguirme. No pude negarme del todo y acabé yendo a comer con él una vez, tomando un té con leche. Al volver a casa, un criado me llevó directamente al despacho de Samuel, una tarde entera castigada, encerrada, y una carta de autocrítica de 3000 palabras. Eso cortó de raíz cualquier posibilidad de romance adolescente. Desde entonces, cuando lo veía, yo me escondía. Él sabía perfectamente que le tenía miedo, y aún así me proponía matrimonio. Eso no significaba vivir todos los días bajo su mirada, como si estuviera cumpliendo condena. Hermano, sé que romper el compromiso públicamente fue un error imperdonable, pero tampoco puedes castigarme de esta manera. ¿Castigarte? Samuel pareció soltar una risa de incredulidad. Amelia, no tengo tiempo para dar rodeos. Mañana a las 9 de la mañana quiero tu respuesta. No hace falta esperar tanto. Hermano, debía de haberme vuelto loca. Toda la rebeldía acumulada en 22 años se me había concentrado en este día. Samuel arqueó ligeramente las cejas, esperando que hablara. Me mordí con fuerza el labio inferior y, sin atreverme a mirarlo a los ojos, dije, puedo darte la respuesta ahora mismo. Habla, no quiero casarme contigo. Y además, en el futuro tampoco pienso casarme. Samuel me miró fijamente, con la mirada oscura. En ese instante, el miedo me encogió el corazón, pero no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta, tomó la chaqueta del traje y se marchó directamente. Cuando oí el sonido de la puerta al cerrarse, fue entonces cuando levanté la cabeza. La habitación volvió a quedar vacía. Solo quedé yo. En este mundo no habrá una segunda persona que lo sepa, que en realidad, yo había llegado a gustar secretamente de Samuel. ¿Qué chica no podría gustar de él? Solo que yo tenía claro cuál era mi lugar. Y además, alguien como Samuel, el orgullo del cielo, el verdadero príncipe heredero de Hong Kong. ¿Cómo podría fijarse en una hija adoptiva que vivía bajo el techo de otros? Capítulo 8. El ambiente en el despacho era extremadamente opresivo. El tío Martínez tenía el rostro muy sombrío. La señora Martínez estaba sentada con porte digno, con una sonrisa sarcástica especialmente evidente en la comisura de los labios. También estaban presentes otros mayores de la familia Martínez, todos con gesto claramente molesto. Amelia, lo de aquel día lo tomaré como una rabieta de niña. Ya he hablado con Andrés Q. Irás a la casa Q a disculparte con los mayores de su familia y daremos este asunto por cerrado. De cara al exterior diremos que ese día enfermaste de repente y no te encontrabas bien. La boda se celebrará en otra fecha. Miré al tío Martínez. ¿Andrés está de acuerdo con esto? Por supuesto, por primera vez. El tío Martínez me habló con frialdad en el rostro. Amelia, tú hiciste un disparate, pero Andrés aún así eligió ser tolerante contigo. Un hombre tan bueno. ¿Dónde más vas a encontrarlo? Los niños crecen, se les amplían las miras y se les sube el orgullo. Al fin y al cabo, no somos sus padres biológicos. No tenemos derecho a controlarla. La señora Martínez habló con tono mordaz, y el tío Martínez no la detuvo. Tío Martínez, lamento haber hecho perder la cara a la familia Martínez y haberle causado dificultades a usted y a los mayores. Me levanté lentamente. Era la primera vez que actuaba con tanta terquedad, y aún así tenía la espalda empapada de sudor. Pero esta vez no estoy haciendo un berrinche. Amelia, ¿qué quieres decir con eso? Andrés y yo no tenemos futuro. En su corazón hay otra mujer. Casarse conmigo no era más que una segunda opción. Sé que, con el origen y las condiciones de Andrés, que yo pudiera casarme con él ya era subir de categoría. Pero el matrimonio es un asunto de toda la vida. Si me caso, solo lo haré con un hombre que me ame de todo corazón, y si de verdad no lo encuentro, prefiero no casarme jamás. Amelia, haciendo esto, ¿cómo se lo explico yo a tus padres? El tío Martínez estaba claramente enfadado por mis palabras. Les prometí que te criaría bien y que te encontraría un buen marido. La gratitud por todos estos años de crianza la llevo siempre en el corazón. Usted y la tía Martínez nunca me trataron mal. Si mis padres pudieran saberlo desde el más allá, solo sentirían agradecimiento. En cuanto al buen marido, considere que yo, Amelia, no tengo esa suerte. Estamos metiéndonos donde no nos llaman, haciendo el bien para no recibir nada a cambio. La señora Martínez sonrió con burla. ¿Quién sabe? Quizá ya se haya agarrado a alguna rama más alta. He oído que el día de la boda el joven amo mayor estaba en Pekín y regresó expresamente a Hong Kong en avión privado. Mientras hablaba, la señora Martínez miró al tío Martínez. Después de todo, el joven amo mayor y nuestra señorita Amelia crecieron juntos, viéndose día tras día. Que surja algún sentimiento más allá del afecto entre hermanos tampoco sería extraño. Señora, la interrumpí con voz grave. Le ruego que mida sus palabras. Samuel Martínez, ¿qué clase de estatus tenía?
Era el heredero indiscutible de la familia Martínez de Hong Kong, una figura en la cúspide de la pirámide. Su vida no podía tener la más mínima mancha, y menos aún algo relacionado con su hermana solo de nombre. En mi corazón, él siempre ha sido mi hermano, un hermano incluso más cercano que uno de sangre, y él siempre me ha tratado como a una hermana. Estos años, el tío Martínez debería saberlo bien, yo siempre he estado estudiando. Mi hermano ha estado ocupado con asuntos oficiales. En todo el año apenas nos veíamos unas cuantas veces, y cada vez que nos veíamos, siempre había mayores presentes. En cuanto a esos sentimientos más allá de los hermanos que usted menciona, son absolutamente imposibles. Lo que dice Amelia es cierto. Samuel y ella solo son hermanos comunes. El tío Martínez lanzó una mirada a la señora Martínez. No vuelvas a decir disparates. La señora Martínez soltó una risa suave y se sentó con calma. Al final, quien es inocente no teme aclaraciones. Tío Martínez, por fin tomé una decisión. Tío Martínez, en realidad, desde hace años he querido ir al extranjero a estudiar. Amelia, eres una chica. Siempre me preocupa un poco que estés sola en el extranjero. Tío Martínez, esta vez, por favor, concédame este deseo. Capítulo 9. La verdad es que, si seguía quedándome en Hong Kong, no sabía cómo enfrentarme a Samuel. Lo de aquella noche había sido demasiado irreal, como un sueño. Después de irse esa noche, Samuel regresó a Pekín de inmediato. Hasta hoy, aún no había vuelto. Entonces, ¿que dejara el trabajo y volara desde Pekín a Hong Kong fue realmente por mí? Amelia. La repentina aparición de Andrés interrumpió mis pensamientos. Levanté la mirada hacia él. Parecía haber adelgazado un poco respecto a antes. En su expresión había cansancio y un aire de agotamiento. El tío Martínez dijo que quieres irte al extranjero a estudiar. Sí, irte así sin más. ¿No crees que estás siendo demasiado caprichosa e irresponsable? Me resultó un poco irónico. Pensé en esa chica llamada Ana de la que hablaban. Pensé en que yo solo me parecía un poco a ella, y por eso había recogido esta oportunidad de matrimonio. Por supuesto, yo tampoco quería que las cosas acabaran como ahora, dejando a ambas familias en una situación incómoda. Pero, si había que culpar a alguien, solo podía ser a Andrés, por haberlo ocultado tan bien, hasta que me enteré de la verdad la noche antes de la boda. Si lo hubiera sabido antes, y hubiéramos cancelado el compromiso con calma y de mutuo acuerdo, ese habría sido el mejor desenlace. Lamentablemente, no existen los sí. Llegados a este punto, era aún menos posible que yo diera marcha atrás. ¿Me parezco mucho a Ana? Amelia, ¿cuándo lo supiste? Andrés se quedó algo desconcertado. La noche antes de nuestra boda. Te oí por casualidad hablando con tu amigo. Lo miré con serenidad. Creo que, si de verdad la amas tanto, no deberías casarte tan a la ligera con una mujer a la que no amas. Eso no es justo ni para ella ni para mí. Amelia, me has malinterpretado. Admito que Ana fue mi primer amor, y que en su momento la quise mucho, pero entre nosotros ya no hay ninguna posibilidad. En los ojos de Andrés pasó fugazmente un destello de dolor. Yo sabía muy bien que, si Ana volviera a buscarlo ahora, o si surgiera cualquier oportunidad entre ellos, Andrés rompería el compromiso sin dudarlo. Aceptó casarse conmigo solo porque pensaba que con Ana ya no había ninguna esperanza. Andrés, lo siento. Me di la vuelta para marcharme, pero Andrés dio un paso adelante de repente y me agarró con fuerza la muñeca. Amelia, si fue Ana quien te hizo malinterpretar las cosas, puedo disculparme contigo, pero el matrimonio es un asunto importante para ambas familias. No quiero que, por un arrebato, pongas a los mayores en una situación difícil. Además, espero que puedas calmarte y pensarlo bien. Amelia, tú solo eres la hija adoptiva del tío Martínez. La protección que la familia Martínez puede ofrecerte es limitada. Tarde o temprano tendrás que casarte. Después de este escándalo, ¿crees que en Hong Kong alguien se atreverá aún a casarse contigo? Amelia, te lo prometo, seré un buen marido. En cuanto a Ana, ya la he dejado completamente atrás. En el futuro, entre nosotros no volverá a aparecer esa persona, ni ese nombre. Capítulo 10. Intenté zafar mi mano, pero la fuerza de Andrés era realmente demasiado grande. Suéltame primero. Pero Andrés no quiso soltar. Incluso me tiró hacia él. Amelia, ella te ha dicho que la sueltes. ¿No lo has oído? De pronto, desde atrás llegó una voz masculina profunda y helada. Me giré instintivamente y choqué de lleno con los ojos enfurecidos de Samuel. Andrés soltó la mano de inmediato. Hermano mayor. Samuel ni siquiera le dedicó una mirada de soslayo. Avanzó un par de pasos, extendió la mano y me sujetó de la muñeca, atrayéndome hacia él. ¿En tu propia casa todavía permites que otros te intimiden? ¿De verdad tienes tan poca entereza? Bajé la cabeza.
murmurando sin poder articular palabra. Samuel, con el rostro frío, me colocó detrás de él. El matrimonio entre tú y Amelia queda cancelado desde este momento. Hermano mayor, Andrés aún quiso decir algo, pero Samuel lo interrumpió directamente. Aunque Amelia no sea mi hermana de sangre, ha crecido en la familia Martínez. Su voluntad, mi padre y yo la respetaremos. En cuanto a las pérdidas de la familia Q, naturalmente las compensaremos. Hermano mayor, no es eso lo que quiero decir. Yo de verdad quiero casarme con Amelia, pero ella no quiere casarse contigo. Samuel lanzó a Andrés una mirada gélida. Y hay otra cosa, esa talana tuya está a punto de volver al país. Andrés se quedó visiblemente atónito. Samuel me tomó de la mano y se dio la vuelta para marcharse, cuando ya habíamos caminado bastante lejos. No pude evitar volver la cabeza para mirar a Andrés una vez más. ¿Qué pasa? ¿Te cuesta dejarlo ir? La voz de Samuel sonó incluso más fría que antes. Negué con la cabeza. Solo me parece bastante ridículo. ¿Ridículo en qué? Hace un momento aún me estaba engañando, diciendo que ya había superado a Ana. Pero mira, basta con que le digas que Ana va a volver al país para que se quede así, completamente perdido. ¿Te duele el corazón? Un poco. Samuel soltó de pronto una risa fría y me soltó la mano. Capítulo 11. No me duele que Andrés tenga a alguien a quien ama profundamente. Lo que me duele es que en toda mi vida solo he tenido una relación. Y aún así, fui tratada como un simple reemplazo. Levanté la vista y miré a Samuel. Hermano, ¿de verdad soy tan mala? ¿De verdad no hay nadie que me quiera solo por mí? ¿De forma pura? En el instante en que las lágrimas cayeron, Samuel sostuvo suavemente mi rostro y secó con cuidado la humedad en la esquina de mis ojos. Eres muy buena, no te menosprecies ni te culpes así. Aún quería decir algo más, pero yo aparté con suavidad su mano y lo interrumpí. Hermano, el tío Martínez ya ha aceptado que me vaya al extranjero a estudiar. Planeo partir la próxima semana, al menos durante un año. No volveré a Hong Kong. Samuel me miró con calma. Encendió un cigarrillo. ¿Ya lo decidiste? ¿A qué país vas a ir? A Suiza. Asintió y sacudió la ceniza del cigarrillo. Está bien. No entendí muy bien qué significaba ese «está bien» que dijo Samuel al final, pero durante la semana siguiente, no volví a verlo. El asunto del matrimonio con la familia Q quedó completamente zanjado. Organicé mi equipaje y me preparé para partir. El día que fui al aeropuerto, fue el chofer de la familia Martínez quien me llevó. La mayoría de los miembros de la familia Martínez estaban presentes, pero no vi a Samuel. Subí al coche y miré hacia afuera a través de la ventanilla. Ese hogar, tan familiar, esos parientes, tan conocidos, se iban alejando poco a poco de mí. No sentía demasiada nostalgia ni apego, solo que, en el momento de marcharme definitivamente, dejé para siempre en Hong Kong, en la familia Martínez, a la Amelia del pasado, y a un pequeño secreto. Capítulo 12. El conductor de la familia Martínez conducía con mucha suavidad. En el camino hacia el aeropuerto, sin darme cuenta, me quedé dormida. Señorita Amelia, despierte, ya hemos llegado al aeropuerto. El conductor me llamó 2 veces antes de que abriera los ojos con somnolencia. ¿Ya llegamos? Miré por la ventanilla y me quedé un poco desconcertada. Había estado varias veces en el aeropuerto de Hong Kong, y no se parecía en nada a esto. Señorita Amelia, baje del coche. Tío Vargas, ¿a dónde me ha traído? Este no es el aeropuerto al que debía ir. Señorita Amelia, no hay ningún error. Este es el aeropuerto privado del joven amo mayor. ¿De mi hermano? Sí, el joven amo mayor ya ha preparado el avión privado. Por favor, baje del coche. El conductor abrió la puerta, pero yo no quise bajar. Tío Vargas, por favor lléveme fuera de aquí. Si vamos ahora, todavía llegamos a tiempo. Señorita Amelia, no me lo ponga difícil. Usted conoce el carácter del joven amo mayor. Me quedé sentada allí, aturdida, durante un buen rato. Al final, aún así, bajé del coche. Alguien vino a ayudarme con el equipaje. Subí por la escalerilla y, de un vistazo, vi a Samuel sentado en el sofá, ocupado con asuntos de trabajo. Al verme, levantó la mano y señaló el asiento vacío a su lado para indicarme que me sentara. Y luego continuó trabajando. Me acerqué lentamente, pero aún así elegí el asiento más alejado de él. Samuel solo me lanzó una mirada. No dijo nada y volvió a concentrarse en su trabajo. Después de que la tripulación colocara el equipaje y terminara todos los preparativos, el avión quedó listo para despegar. Samuel cerró el portátil, movió un poco el cuello rígido y entonces se levantó. ¿Quieres beber algo? Tomó una botella de vino tinto y, de manera natural, se sentó a mi lado. Mi tolerancia al alcohol era muy baja. Al llegar a la segunda copa,
Ya estaba algo mareada. Durante el vuelo, el avión atravesó una pequeña turbulencia y se sacudió ligeramente. Cuidado. Samuel me sujetó con la mano. Yo estaba mareada y, casi sin darme cuenta, caí de lleno en sus brazos. Sam, intenté apartarlo por reflejo, pero mis manos estaban blandas, sin fuerza. ¿De quién estabas secretamente enamorada cuando tenías 16 años? La pregunta repentina de Samuel me dejó completamente desconcertada. Cuando me emborracho soy muy dócil, pregunto lo que me pregunten. Lo contesto. Pero estos años, en la familia Martínez me habían controlado mucho. Casi no tenía oportunidades de beber. Pensé durante un buen rato antes de responder con sinceridad. De Samuel, ¿por qué no se lo dijiste? Porque me daba miedo. ¿Por qué te daba miedo? Porque me controlaba demasiado. A la mínima me castigaba a escribir informes de autocrítica de 3000 palabras. No me permitía tener romances tempranos. Si se enteraba, seguro que volvía a encerrarme. Samuel apartó suavemente el cabello algo desordenado de mi frente y me miró hacia abajo. No permitir romances tempranos era por tu bien. ¿Creías que esos chicos que te perseguían tenían buenas intenciones? Hermano, sentí como si hubiera caído dentro de un sueño. De lo contrario, ¿cómo podía Samuel hablarme con tanta suavidad? ¿Estoy soñando? Porque ya no eres nada frío. ¿Soy muy frío contigo? Sí, ni siquiera me sonríes nunca. ¿Y así? Así como, Herma. Pero mis labios fueron bloqueados. Samuel me besó y, al mismo tiempo, levantó la mano para cubrirme suavemente los ojos. Capítulo 13. Ese beso largo y delicado aún no había terminado cuando me quedé dormida, aturdida. Cuando volví a abrir los ojos, ya llevaba un pijama cómodo y estaba tumbada en una cama suave. Samuel llevaba auriculares y hablaba en voz baja por teléfono. Me quedé quieta, fingiendo dormir, y escuché en secreto. No hace falta que me organicen más citas a ciegas. El tema del matrimonio ya lo tengo arreglado. En cuanto a quién será mi esposa, la conocen muy bien. No se preocupen por su origen ni por su carácter. Primero registraremos el matrimonio en el extranjero. Sí, cuando termine sus estudios, volveremos a Hong Kong para celebrar la boda. Colgó la llamada y yo cerré los ojos rápidamente, fingiendo dormir. El leve sonido de paso se acercó hasta el borde de la cama, y mi corazón empezó a latir cada vez más rápido. Si ya estás despierta, levántate y bebe un poco de agua. Samuel se inclinó y, sin miramientos, me sacó directamente de entre las sábanas. Tenía la cara ardiendo de vergüenza y esquivaba su mirada sin atreverme a cruzar los ojos con él. Me dio el vaso de agua. ¿Te duele la cabeza? No. Bajé la cabeza obediente y bebí. Me preparé para bajar de la cama y dejar el vaso vacío, pero él lo tomó de forma natural. ¿Qué te apetece comer? Cualquier cosa, lo que sea. Después de ordenar la comida, Samuel me dijo con aparente despreocupación. Cuando bajemos del avión y lleguemos al alojamiento, ordena tus documentos y dámelos. ¿Para qué? Samuel se sentó en el sofá y se ajustó las gafas. ¿No oíste lo que dije por teléfono hace un momento mientras escuchabas a escondidas? Yo no. Samuel parecía de muy buen humor y dejó escapar una risa baja y agradable. Entonces no me importa repetirlo. No lo digas. De un tirón, me cubrí la cara con la manta. Dame un poco de tiempo. Deja que lo piense bien. Sí. Capítulo 14. En la segunda semana después de instalarme en Suiza, Samuel regresó a Hong Kong. Hasta el momento en que se fue, yo no le había dado ninguna respuesta. La verdad es que tenía la mente completamente revuelta, porque cuando llegué a la familia Martínez ya tenía 10 años. Aunque era pequeña, no era una niña ignorante e inconsciente. Aunque de verdad hubiera llegado a sentir algo en secreto por Samuel, también me había advertido a mí misma innumerables veces que él y yo no éramos compatibles en absoluto. Si mis padres aún vivieran, quizá habría existido una mínima posibilidad, pero ahora, viviendo bajo el techo de otros, aunque la familia Martínez me tratara como a una hija biológica, no podía olvidar la gratitud ni albergar pensamientos de trepar socialmente. Solo que nunca imaginé que ocurriría algo así. El prometido al que yo entregué todo mi corazón amaba en realidad a otra mujer. Y yo no era más que un sustituto ridículo. Lo que menos esperaba aún era que, desde la boda hasta ahora, cada cosa que Samuel Martínez hacía, cada palabra que decía, superara por completo mis expectativas, incluso hasta este momento. Solo entonces me atreví a conjeturar en silencio en mi corazón. ¿Podría ser que Samuel me quisiera un poco? Capítulo 15. En la segunda semana después de que Samuel se marchara, me encontré inesperadamente con Andrés en Suiza. Había venido solo. Había venido expresamente a buscarme, como visitante venido de lejos. Le invité a tomar un café. Amelia,
Hay cosas que suenan un poco ridículas al decirlas, pero aún así quiero decírtelas. Andrés dejó la taza y me miró, con un aire algo melancólico. Ana volvió al país hace unos días. Nos vimos. Su marido no la ha tratado muy bien estos 2 últimos años, y ya se está preparando para divorciarse. ¿No es eso una buena noticia para ti? Andrés sonrió con amargura y negó suavemente con la cabeza. Tal vez el tiempo lo haya cambiado todo. Mis sentimientos por ella parecen haberse convertido desde hace tiempo en una especie de obsesión. Ella sigue siendo muy hermosa, pero cuando estoy con ella, siempre me distraigo sin motivo. Amelia, pienso en ti muy a menudo. Pienso mucho en las escenas de cuando salíamos juntos. Ana también notó que algo no iba bien conmigo. Amelia, creo que mi corazón ha cambiado. Levanté la muñeca para mirar la hora y me puse de pie. Lo siento, tengo clase por la tarde. Andrés me sujetó suavemente la mano. Amelia, ¿podemos empezar de nuevo? Negué con la cabeza y retiré la mano. Andrés, de verdad lo siento, ya no me gustas. Amelia, se levantó y me siguió fuera de la cafetería, pero al ver el coche al otro lado de la calle y al hombre de pie junto a él, se detuvo en seco. Samuel vestía un traje gris oscuro de estilo británico y estaba apoyado contra el coche. En el instante en que vio a Amelia, apagó el cigarrillo que tenía entre los dedos. Andrés vio los ojos de Samuel, esos ojos que siempre llevaban una frialdad distante. En ese momento, al mirar a Amelia, mostraban un rastro casi imperceptible de ternura. Y al mirar a Amelia, con la mochila a la espalda, cruzó la calle con paso ligero y corrió hasta llegar frente a Samuel. Andrés vio cómo Amelia alzaba el rostro para mirarlo. Cuando ella sonreía, sus cejas y sus ojos se curvaban suavemente. En realidad, no se parecía a Ana. En realidad, hacía mucho tiempo, cuando ellos acababan de empezar a salir, ella también lo miraba así y le sonreía, pero no sabía desde cuándo su sonrisa se había vuelto cada vez más escasa. Y ahora, una sonrisa así solo aparecía cuando estaba frente a otro hombre. Cuando finalmente se marcharon, Samuel pareció mirar fugazmente en la dirección en la que Andrés se encontraba. Luego, tomó a Amelia de la mano y la subió al coche. Y Amelia, de principio a fin, no volvió la cabeza ni una sola vez. Capítulo 16. No mucho tiempo después de ver a Andrés, recibí de manera inesperada una llamada del tío Martínez. Dijo que estaba de viaje de trabajo en el extranjero y que al día siguiente haría escala en Suiza. Quería venir a verme. Al día siguiente acudí puntualmente a la casa que el tío Martínez había mencionado, pero la expresión con la que me miró era, de forma inusual, fría y severa. Amelia, en su momento, por consideración a la amistad que tenía con tu padre antes de su muerte, te adopté. En estos años, la familia Martínez no te ha tratado mal, ¿verdad? Debes saber que Samuel es el hijo del que me siento más orgulloso y en quien más confío, pero no es el único hijo que tengo. Aunque ni la familia Martínez ni él necesitan un matrimonio por conveniencia para ir más lejos, la elección de su esposa debe hacerse con extrema prudencia. Tío Martínez, si quiere decir algo, dígalo directamente. Amelia, siempre has sido dócil y obediente. El tío te aprecia mucho y confía en ti. Durante este tiempo, Andrés ha estado rogándome constantemente. Sigue queriendo casarse contigo. Encontrarte con un hombre tan profundo y leal es tu bendición. Amelia, en este asunto, el tío ya ha tomado la decisión por ti. Vosotros ya erais prometidos. Si no hubieras hecho ese escándalo el día de la boda, ahora ya serías la señora Q. En cuanto a lo demás, no vuelvas a albergar expectativas. Quédate bien con Andrés Q. Tras decir esto, se levantó para marcharse. Quise seguirlo, pero alguien me detuvo. Señorita Amelia, por favor, quédese un momento. El señor Q llegará enseguida. ¿Para qué viene él? El señor Martínez ha dicho que hoy se compensará vuestra noche de bodas. No estoy de acuerdo. Déjeme salir. Quiero salir. Señorita Amelia, esta vez no depende de usted. El vaso de agua que bebió al entrar hará que se comporte obedientemente. Capítulo 17. Pronto me di cuenta de que algo no iba bien en mi cuerpo. Esa sensación anómala me llenó de pánico, pero no tenía forma de resistirme. Cuando me desplomé en el sofá, incapaz de controlarme y rasgué mi propia ropa. La puerta fue embestida violentamente desde afuera. Mi conciencia era un caos. No tenía ni fuerzas para abrir los ojos, hasta que todo mi cuerpo cayó en un abrazo ligeramente frío. Percibí un aroma muy familiar. Era el olor que había quedado grabado en mi corazón desde que llegué a la familia Martínez a los 10 años. Hermano, murmuré de forma confusa. Mis dedos empapados de sudor intentaron aferrarse a la manga de su ropa, pero se deslizaron sin fuerza. Los largos dedos de Samuel, en cambio, sujetaron mi mano con firmeza en ese instante. Amelia, te llevo a casa. Capítulo 18.
El sueño que había tenido en secreto a los 16 años parecía haberse convertido de pronto en realidad, justo al final de mis 22. En realidad, a mitad del camino ya estaba casi completamente despierta, pero Samuel parecía no darse cuenta. Cuando me besaba, siempre era extraordinariamente suave. Me gustaba que me tratara con esa ternura. En el momento de mayor confusión y deseo, fingí seguir medio inconsciente y lo llamé en un susurro. «Hermano, ¿te gusta Amelia?» El movimiento de Samuel se detuvo ligeramente. Un instante después, de pronto se volvió más intenso. Cuando no pude evitar gemir suavemente, junto a mi oído sonó su voz grave, un poco ronca. «Me gustas». Capítulo 19. El primer día de mis 23 años. El regalo de cumpleaños que recibí fue un certificado de matrimonio y un enorme anillo de compromiso, deslumbrante como la luz misma. En Hong Kong existe una regla no escrita. Solo cuando se celebra una boda con banquete se considera un matrimonio formal. Samuel tenía muchas ganas de llevarme de regreso a Hong Kong para celebrar la boda, pero a mí aún me quedaban 2 meses de estudios por terminar. Y además, no tenía muchas ganas de volver para enfrentarme a la familia Martínez y a toda esa gente de su círculo. Desde aquella noche en que Samuel irrumpió y me llevó consigo. Él y el tío Martínez ya se habían peleado por completo. Sin embargo, Samuel tenía numerosos negocios a su nombre y una fortuna inmensa. Incluso alejándose de la familia Martínez, seguía siendo alguien imposible de menospreciar. Al principio, el tío Martínez se enfureció tanto que montó en cólera, amenazando con expulsarlo de la familia y romper la relación padre-hijo. Pero Samuel no se inmutó en lo más mínimo. Incluso se mudó directamente a Suiza para acompañarme mientras estudiaba. Y después de que Samuel dejara de ocuparse de los asuntos del grupo Martínez, dentro del consorcio comenzaron a surgir desórdenes de distinto tamaño. Incluso el precio de las acciones cayó en picado, evaporando cientos de millones en una sola noche. Sin embargo, Samuel se mostró extraordinariamente sereno. Por muchos altos ejecutivos, veteranos y miembros del consejo que volaran personalmente a Suiza para rogarle que regresara y retomara el control, él los rechazó a todos, hasta que, finalmente, el tío Martínez, exhausto y sin más opciones, se rebajó a llamarlo por teléfono. Samuel solo puso una condición: mientras la familia Martínez reconozca a Amelia como su nuera, todo es negociable. De lo contrario, no hay nada de qué hablar. El tío Martínez, furioso por su actitud, colgó el teléfono de un golpe, pero al día siguiente volvió a llamar, y esta vez cedió. «Está bien, al fin y al cabo, desde pequeña la hemos criado como a una hija. Si de verdad quieres casarte con ella, entonces cásate». Capítulo 20. Sin embargo, Samuel y yo no regresamos de inmediato a Hong Kong para celebrar la boda, porque, una vez terminé mis estudios, descubrí que estaba embarazada de 2 meses. Mi embarazo no fue fácil. Pasé prácticamente toda la gestación con náuseas y vómitos. Samuel probó de todo, pero con poco resultado, y por eso mismo adelgazó visiblemente. El tema de la boda solo pudo aplazarse una y otra vez. En Hong Kong empezaron a circular rumores muy desagradables, y más tarde se descubrió que esos rumores estaban relacionados con la señora Martínez. Samuel regresó a Hong Kong una vez, no sé cómo lo manejó, pero 3 meses después llegó de repente una noticia desde Hong Kong. El tío Martínez y la señora Martínez se habían divorciado, y el divorcio fue bastante escandaloso. El tío Martínez incluso le dio 3 bofetadas. Cuando la señora Martínez se fue llorando de la casa Martínez, las marcas de los 5 dedos en su rostro eran clarísimas. Todos los sirvientes de la casa lo vieron, y en una sola noche el asunto se difundió por todo Hong Kong. La noche en que Samuel volvió a Suiza, como de costumbre, me aplicó compresas calientes y me masajeó las pantorrillas. Desde el segundo trimestre se me habían hinchado las piernas. Ya no podía ponerme los zapatos de antes. Él estaba algo callado, no como otros días en los que hacía de todo para animarme. No pude evitar preguntarle en voz baja: «Hermano, ¿estás de mal humor?» Amelia dejó la toalla y se lavó las manos. Bajo la luz, me miró con los ojos un poco enrojecidos. «¿Por qué no me dijiste que ella te dio una bofetada en su momento?» Me quedé helada. Una oleada de acidez me subió al pecho de inmediato. «Hermano, eso ya pasó», intenté consolarlo, pero parecía no servir de nada. «¿Quién se cree que es? ¿Con qué derecho tocó a mi gente?» «Hermano, no te enfades. De verdad no dolió. Desde que llegaste a la familia Martínez con 10 años, cuando más duro fui contigo no pasó de castigarte con encierros. Ni siquiera fui capaz de tocarte con un dedo». Tenía los ojos enrojecidos. Estaba realmente furioso. Hasta el final de su voz temblaba. «Hermano, lo sé todo. Sé que me quieres, que te preocupas por mí, que me tratas bien. Lo sé». Lo abracé suavemente y le acaricié la espalda una y otra vez. «Con tal de que estés a mi lado,
Ya nadie se atreverá a intimidarme. Fui muy caprichosa en aquel entonces. Recibir una bofetada no era gran cosa. Puedes ser tan caprichosa como quieras. Amelia, a mi lado, puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces no podrás cansarte de mí en el futuro. Claro que no. Samuel me abrazó con cuidado y luego acarició mi vientre ya abultado. ¿La niña se ha portado bien estos días? ¿No te ha dado guerra? El bebé aún no había nacido, pero Samuel, decidido a ser un padre rendido a su hija, estaba convencido de que sería una niña. Se ha portado muy bien. No me ha molestado nada. Se parece mucho a ti. Es mi hija. Claro que será la que más se parezca a mí. Capítulo 21. Pero cuando la bebé nació y sus facciones comenzaron a definirse, todos los que la veían se asombraban de lo muchísimo que se parecía a Samuel. Si no fuera por las cejas y la boquita, que eran como las mías, sería prácticamente idéntica a él. Después de ver a la bebé por videollamada, el tío Martínez se enamoró perdidamente de ella y no dejaba de insistirnos para que regresáramos cuanto antes a Hong Kong. De no ser porque su salud ya no era muy buena y no soportaba viajes largos, probablemente habría volado personalmente a Suiza. Como durante el embarazo mi cuerpo no había estado muy bien. Tras el parto Samuel me hizo descansar durante 3 meses completos. Solo cuando el médico le aseguró personalmente que yo estaba en perfectas condiciones, empezó a preparar nuestro regreso a Hong Kong. Samuel viajaba con frecuencia entre Hong Kong y Suiza y rara vez hacía ostentación usando el avión privado. Pero esta vez, al llevarnos de vuelta a nosotras dos, lo hizo a lo grande, como si quisiera anunciarlo a todo el mundo. En el avión, la bebé se quedó dormida. De pronto, Samuel me dijo, el año pasado, Andrés y Ana se casaron. Ah, respondí, sin siquiera levantar la cabeza. Hace medio año se divorciaron de mutuo acuerdo. Esta vez sí alcé la mirada, sorprendida. ¿Cómo pudo pasar eso? Samuel tomó mi mano y jugueteó con ella un buen rato antes de responder. ¿Qué otra cosa podía pasar? Su cuerpo estaba allí, pero su corazón estaba contigo. No pude evitar reírme. Huele a celos. Samuel me abrazó y me sentó sobre sus piernas. Cuando terminemos la boda, volvamos a Suiza. Así evitamos que en Hong Kong siempre haya gente pensando en ti y dando molestias. Le alcé el rostro y lo besé suavemente. Mimosa, haré todo lo que tú digas. Capítulo 22. En la víspera de la boda, cuando salí de compras con mi hija, me encontré inesperadamente con Andrés. Amelia, ahora tú, me observó con atención. En sus ojos se reflejaba una admiración imposible de ocultar. Ahora estás aún más hermosa que antes. Gracias. Sonreí con los labios cerrados y le pasé una galleta para la dentición a la bebé en el cochecito. Ella me mostró una gran sonrisa, adorable hasta decir basta. Andrés la miró, pero se quedó algo ausente, como perdido en sus pensamientos. Amelia, se parece mucho a ti. Es muy linda, muy hermosa, como madre. No hay nada que agrade más que escuchar a otros elogiar a tu hijo. Yo, naturalmente, no era la excepción. Mi bebé había nacido blanca y tierna. Al ir creciendo, se volvió aún más delicada y preciosa, como una muñeca de porcelana. Había escuchado elogios incontables veces, pero nunca me cansaban. No pude evitar inclinarme y besar su mejilla regordeta, sonriendo con dulzura. De verdad, pero yo creo que se parece más a mi marido. Yo creo que se parece a ti. La voz de Andrés estaba impregnada de amargura. Amelia, ¿él te trata bien? Mi sonrisa se volvió aún más luminosa. Señor Q, eso no debería ser difícil de notar, ¿verdad? Y era cierto, la felicidad o la infelicidad en el matrimonio se reflejan de forma muy directa en el rostro de una mujer. Un matrimonio feliz es más eficaz que el tratamiento estético más caro. Mi esposo viene a recogernos. Adiós, señor Q. Le hice un gesto con la mano y empujé el cochecito de mi hija hacia el coche que estaba no muy lejos. Samuel bajó del vehículo y caminó hacia nosotras con pasos largos. Cariño, lo saludé con una sonrisa. Deteniéndome, llegó frente a mí, tomó el cochecito con una mano y rodeó mi cintura con la otra. En plena calle, entre el ir y venir de la gente, bajó la cabeza y me dio un beso, sin ningún reparo. Nuestra hija agitaba sus manitas en el cochecito, balbuceando alegremente. Esta era una felicidad que ni siquiera me había atrevido a soñar. Y ahora, la tenía de forma real y tangible, firmemente entre mis manos.